Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I'm dreaming of a white Christmas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, muy felices de estar contigo. Estás en Radio Mujer 1040 en tu programa de sexualidad Más de Uno. Yo soy Carlota Tello y te digo muy buenas noches. Vamos a empezar el programa. Tengo el gusto enorme de tener a Javier de la Presa aquí. Javier es un amigo filósofo con el cual yo aprendí muchísimas cosas maravillosas y sigo aprendiendo cada vez que platicamos, cada vez que viene al programa. Qué padre tenerte aquí, Javier. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Carlota. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Qué bueno, muy bien. Sí, andamos corriendo, las 4 estaciones en un día. Con las 4 estaciones en un día. Es lo divertido de diciembre, ¿verdad? De repente. Exactamente, sí. Sí, porque sí hizo calor como a las 3, 4. Y ahora se pone más fuerte el frío. Yo creo que para enero sí habrá que tomar en cuenta las vacunas de la influenza. Claro. Sí. Ay, sí, claro. Sí, hay que vacunarnos. Pues vamos a continuar con el programa que tuvimos hace como un mes. Más o menos, 3 semanas, sí, un aproximadamente. Donde estábamos hablando sobre la historia de la pareja. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo y quedamos en que íbamos a retomarlo. Perfecto. Entonces, pues en aquella ocasión habíamos visto a la pareja más o menos, yo me acuerdo, más o menos hasta cuando íbamos a empezar el amor romántico. Sí, creo que algo del amor cortés íbamos, o habíamos Perdón, visto, del amor no cortés, sé. perdón, sí, del amor cortés. Perfecto. Entonces, yo creo que de ahí en adelante podemos continuar, y le va a gustar mucho a nuestras radioescuchas. Porque, bueno, finalmente, como amamos como hemos sido construidos, y la construcción no tiene que ver solamente mi construcción como persona, en el tiempo que me tocó vivir, sino con todo lo que yo heredo de manera cultural, ¿no? También me sirve eso de construcción y también está en mi subjetividad. Así es, somos entonces, como el sedimento de toda la historia. Exactamente. Queramos o no. Sí, claro. Así es. Entonces, bueno, en el caso del amor cortés también se ve muy claro que hay una secuencia lógica. Si en la Edad Media por primera vez el matrimonio establece una cierta igualdad entre el hombre y la mujer, también es cierto que paradójicamente excluye el amor, porque el objetivo principal es la procreación. La idea de la compañía mutua ya estaba en la temprana Edad Media, en San Agustín, pero no fue tomado en cuenta a la hora de la práctica real. O sea, curiosamente San Agustín es de los padres de la Iglesia el único que tuvo una experiencia de pareja. Y a él se le atribuyen casi todos los males concernientes a la vida matrimonial. Por ejemplo, la concepción de que la sexualidad es algo malo en sí mismo, incluso dentro del matrimonio, y no es verdad. No es verdad. Yo creo que hay que aclarar esas cosas, ¿no? Efectivamente, son sus contemporáneos que tuvieron menos contacto, quiero creer así, menos contacto que San Agustín con lo que es el amor y la vida de pareja, los que llegan a tener una especie de fijación obsesiva con la sexualidad, olvidándose incluso de que se celebra en las escrituras. Claro, sí. Que no solamente no está excluida, sino que se celebra igual que, como dice el autor me parece que es Isaías, que dice la voz gozosa, la voz de la esposa, la voz placentera, la voz del esposo, ¿no? El cantar de los cantares es una celebración de la igualdad entre el hombre y la mujer, sí, y además totalmente. Es una celebración de la sexualidad. Sí. Pero todo esto le pasa inadvertido a la Alta Edad Media en la práctica, es decir, a la Iglesia, no a la teología. Porque también vemos que en Tomás de Aquino, que hay una serie de cuestiones sobre el matrimonio, no aparece esa dichosa desigualdad. En la teoría, en la práctica sí. En la práctica sí, porque la práctica estaba como muy
alimentada de las cosas que les decían los sacerdotes al pueblo. Y Porque, todo este seguimiento histórico sí, de tratar a la mujer siempre como alguien que está un paso detrás del hombre. tampoco Ajá. Jesucristo tiene mucha idea del paso detrás, ¿no? De la mujer, Así porque es, sí. tuvo grandes amigas, ¿no? ¿Sí? Marta y María, por ejemplo. Ujú. Y bueno, a la curación de la mujer que sangraba, ¿no? Que al tocar su túnica, bueno, no me acuerdo, pero son varios Sí, temas en donde no hace menos a la mujer, al contrario. sí, el hecho de que se le presente incluso a María Magdalena como el primer testigo de la tumba vacía y posteriormente de la resurrección de Jesús, Claro. nos está dando a entender entre líneas que la capacidad de comprensión de María Magdalena no la tienen los discípulos, excepto el discípulo amado, que igual que María tiene comprensión. La comprensión para un hebreo de la época significa sensibilidad, intuición. Todo esto es celebrado a través de esta primera aparición de Jesús a María. Qué maravilla. Nos vamos Ajá. a un mensajito y enseguida regresamos. No le cambies. glisten, and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Said I'm dreaming of a white. Ya estamos de nuevo contigo platicando sobre esta historia de la pareja, que bueno, tiene una gran cantidad de cuestiones curiosas, de cuestiones que tienen que ver, algunas hasta nuestros días, otras que se han quedado atrás, pero como decía Javier, pues somos como el sedimento de toda esa historia cultural, ¿verdad? Así es, sí, sí, efectivamente. Sí, pues, estábamos platicando en Sí. el ínterin de un fenómeno curioso que, bueno, tiene raíces romanas al principio. Ajá. Hay que recordar que en el Imperio Romano, igual que entre los griegos, también se dio la pareja lésbica y homosexual. Y cosa curiosa, según el historiador John Boswell, en el siglo XI la Iglesia era extraordinariamente tolerante con los matrimonios del Del mismo sexo. Sí, del mismo sexo y se dieron matrimonios entre Sí. lesbianas y homosexuales. Entonces es curioso que ha habido un tira y afloja, ¿no? En la historia. Incluso la forma de entender el amor pues ha ido evolucionando para ponerse siempre a la altura de los tiempos. Claro. Sí, por ejemplo, el erotismo que conocen los griegos va muy acorde con una cultura que es de corte democrático y en buena medida, hoy diríamos, liberal. Sí, liberal. Así es. En Claro. cambio, la cultura de la Edad Media pues tiende, sobre todo cuando ya está totalmente consolidada en el siglo XII, XIII y en general durante todo el imperio carolingio, Sí. tiende a ser más bien sumamente estatuaria. Se toman como base las escrituras, ciertos textos, en especial Génesis, y entonces, y eso, cosa curiosa, se refuerza todavía más en la era industrial, porque en muchos sentidos la sociedad europea sigue siendo extraordinariamente ortodoxa a pesar de el progreso científico, la Sí. liberalidad de la relación de pareja no aparece hasta el siglo XX. Claro, sí. Y hasta el siglo XX bien entrado. Viene todo el siglo XX, Bien sí. entrado el siglo Inclusive XX. para las famosas dates Sí, hay claro. que esperar hasta 1920. Sí. Antes de eso, pues simplemente se pueden ver de lejos, se pueden saludar, se pueden ruborizar, siempre están presentes los padres. Y todo esto habla de una especie como de terror a que el individuo no sea capaz de controlar su propia sexualidad. Claro. Y Ajá. en siglos anteriores del 20, por ejemplo, en el siglo XIX, en donde la sexualidad estuvo muy marcada por lo que dijeran los médicos, ¿no? También fue como muchos miedos alrededor de la sexualidad, muchos miedos. Exactamente. Alrededor de la masturbación, por ejemplo, pues tratados increíbles escritos por médicos acerca de lo que podía pasar, ¿no? Sí, Si te y tocabas. precisamente el caso es muy estudiado, sobre todo dentro del psicoanálisis, el caso de los médicos
que topaban con mujeres histéricas porque estaban sexualmente reprimidas. Y entonces el tratamiento está incluso ilustrado a través de una magnífica película. Sí. El tratamiento consistía en dar la apariencia de que era una consulta, masturbar a la señora, y la señora se iba muy contenta y disminuía su ansiedad. Y su histeria. Y su histeria. Entre comillas. Su histeria, exactamente, sí. Claro, no es la histeria clínica que conocerá Freud, en la que hay un desdoblamiento a veces de la personalidad, porque hay una parte consciente y hay una parte inconsciente. Y Pierre Janet dice, a veces hay un sujeto inconsciente que está actuando sin saber que existe el otro sujeto. O sea, hay una doble personalidad. Claro. Esto es muy interesante dentro de la histeria, pero es un fenómeno bastante transitorio porque tiene que ver con condiciones de pobreza. Sí, claro. Lo que sí es muy significativo es que en una sociedad extraordinariamente represiva como fue la victoriana y como fue la vienesa de 1900, abunden tanto los casos de histeria, que es lo que permite el nacimiento del psicoanálisis en las mujeres y también en los hombres. También porque en los se piensa erróneamente que la histeria es porque viene de histeron, que se refiere al útero, que es exclusivamente femenina, era una creencia de los griegos. Y ahora, si hablamos, retornando al tema que dejamos pendiente, si te parece bien, Carlota, sí, claro, el amor cortés, bueno, es un amor caballeresco, es un amor ideal, que viene a ser así como que algo así como la réplica a lo que fue la relación matrimonial, que se caracterizaba porque el marido y la mujer eran entre sí totalmente extraños. O sea, prácticamente eran máquinas de reproducción. Y el amor quedaba excluido, exiliado de la república matrimonial. ¿Quién era el que decía a la mujer no se le debe de amar porque es pecado, solo se le tiene que tener caridad? ¿Quién decía eso? ¿Te acuerdas? Pues me suena... Uno de los santos, pues. Pero... Puede ser San Agustín, que bueno, hay un problema con San Agustín y puede ser que sea de él, que es este. A pesar de que tuvo más humanidad para hablar del matrimonio y le dio un lugar que no le dio, por ejemplo, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, a pesar de todo sigue siendo maniqueo. Y se arrepiente tanto de haber tenido una relación de la cual nació un hijo que le vivió 15 años, que ni siquiera tiene una señal de gratitud hacia esta mujer en sus confesiones. Y ni siquiera muestra el arrepentimiento de haberla abandonado, literalmente. Y en cambio se muestra arrepentido por haber robado unas manzanas de un huerto. O sea, una falta nimia. A comparación pesa más en su conciencia que el hecho de haber abandonado a su propia mujer. Eso es una cosa muy, muy extraña y nos habla de este factor siempre tan constante en la naturaleza humana, ¿no? La ambigüedad. Hay una parte luminosa, pero no porque sea luminosa desaparece la parte oscura. Siempre está ahí soterrada y surge cuando uno menos lo espera. En el amor cortés vemos también que hay un lado muy luminoso, que es la nobleza del amor. Es un amor que llamaríamos hoy platónico, aunque Platón no era así. No, claro. El amor platónico implica realmente el contacto, la cercanía, el diálogo y todo lo que constituye propiamente amor. Lo que pasa es que el amante no se limita a quedarse en el placer sensible, sino que lo eleva al placer de la contemplación intelectual. Y solamente nos quedamos con esa parte. El cortés en principio es igual. Es el amor muy noble hacia una persona que se admira, que generalmente viene de un caballero y se dirige, por ejemplo, a la esposa del rey, como en la historia del rey Arturo, aunque sea legendaria. Lo malo del amor cortés es que, aunque aspira a la nobleza, termina en relaciones ilícitas. Y entonces se trata de amores secretos que generalmente al final son bastante trágicos. ¿Y por qué esos amores secretos y tan apasionados? Pues porque se había estado reprimiendo el amor en el matrimonio medieval. Entonces era la respuesta lógica a ese fenómeno de deshumanización, porque no se le puede decir de otro modo, deshumanización del matrimonio, que no se toma en cuenta eso que llamaban los judíos el eser kenecto, la ayuda mutua, la compañía. Y ahí sí San Agustín dice, la compañía sería suficiente para que un matrimonio exista, aun si no hay fertilidad. O sexo. O sexo. O sexo, quería decir. Sí, bueno, sí, en realidad él dice, si no hay descendencia, si no hay descendencia, pero hay compañía, el matrimonio ya está justificado. Órale.
Pero claro, persiste ese prejuicio de que también es de origen judío, de que le doy libelo de repudio a mi mujer porque es infértil y al hombre nunca se le ocurre que el infértil podría ser él. Que él podría ser el infértil. Lo que pasa Así es que es. en ese tiempo, pues, ¿quién iba a saber, verdad? ¿Quién iba a saber? Sí. Si ni Pero siquiera eso sí, se había descubierto el óvulo hasta 1780 y o la teoría del 70 y algo. homúnculo, oye, decían que el hombre, que básicamente el hombre era una personita minúscula que venía en el semen, y que la mujer no tenía nada que ver. Entonces, cuando se parecía un hijo al padre y a la madre, ¿cómo lo explicaban? ¿Sabes qué decía Aristóteles? Decía, seguramente cuando es un hombre y soplan los vientos alisios, ese accidente de la naturaleza produce un cambio de sexo. Pero en principio todos son hombres. No lo hacía con mala hazaña, ¿eh? Simplemente qué? no se les ocurrió otra cosa. Todos los que nos están escuchando es al revés. En principio todos somos mujeres y luego se es. forma el hombre. Efectivamente, así es. Exactamente. Fíjate nada más, yo no sabía que Aristóteles dijera eso. Bueno, Sí, el homúnculo lo siguieron también Tomás de Sí. Aquino y demás, contra toda lógica, contra toda Sí, experiencia. Claro. Sí. Sí, y el semen, pues es semen porque es semilla, porque se supone semilla, que así de ahí es. viene la procreación, ¿verdad? Pero Exactamente, era sí. una semilla que se instalaba en el vientre de la mujer y entonces ahí empezaba a crecer el bebé, Ujú. porque no se sabía nada del óvulo, les digo hasta 1700, después de 1750. Sí, Wow, así es. qué increíble. Pues no nos dejes, estamos en los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. O también nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712 para que nos digas qué te está pareciendo el programa, qué preguntas tendrías que hacerle a este señor filósofo que nos acompaña esta tarde. Y también no quiero dejar de darle las gracias a Jessy por su producción y a, Dios mío, Giovanni Navarro por su acompañamiento y estar en los controles. Muchas gracias. Se me fue la onda de repente. Sleigh bells in the snow, the snow. Ya estamos contigo de nuevo. Y bueno, nos encantaría que nos hablaras para ver qué te está pareciendo este programa, o a lo mejor estás muy atenta, muy atento. Bueno, vamos a continuar. Pues continuamos con el amor cortés. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, hay varias cosas en el amor cortés que son interesantes desde el punto de vista psicológico. Primero, Ajá. se inspira en el amor místico, y originalmente ese amor místico es lo que los griegos designan eros y que la cultura cristiana se encarga de desprestigiar, Claro. a reducirlo a lujuria. Entonces, es una pena que si en Platón el eros representa el amor por lo más noble, Claro, sí. después, como dice diferente. Denis de Ajá. Rouillemont, que es un historiador del amor, termine convertido simplemente en lo que llama el griego la Afrodita Pandemos, que es el amor carnal. Sí. Ahora, cosa curiosa, el amor místico inspira el amor cortés, pero no deja de haber una diferencia muy fuerte. En ambos casos existe un ideal, solo que en el amor místico pues se busca de todos modos el amor de Dios, mientras que en el amor cortés se busca el ideal humano, y muchas veces el caballero tiene que recurrir a todos los medios de galantería, y su intento, aquí es paradójico, es tratar de seducir, pero en el supuesto de que eso no tiene por qué ocurrir debido a que ella le es fiel al rey, al militar, a su marido, lo que pocas veces ocurre. Sí, Entonces empieza siendo un juego y termina siendo una tragedia. claro. Y comentábamos, Carlota y yo, que en el intermedio, que finalmente se ve muy claro aquí que la historia no conoce puntos medios, siempre se va de un extremo, por ejemplo, Sí. el matrimonio sin amor, simplemente como una obligación civil o religiosa, que mencionabas muy bien el caso de la Inquisición, que era obligatorio casarse. Y luego, la relación amorosa que no conoce límites, ni siquiera los límites impuestos por el contrato religioso o civil del matrimonio. Del matrimonio. Y luego viene, por supuesto, una forma todavía, diríamos, más irreal que el amor cortés, que concibe
en el romanticismo, el amor como una pasión arrebatadora que justifica, como en el caso de las cuitas del joven Werther, el suicidio. Claro. Y que además tiene una cantidad cautiva de audiencia entre los militares de la época, por ejemplo, que al terminar de leer la novela, toman una pistola y se suicidan. Y se suicidan, sí, Sí, claro. exactamente el ejemplo. Sí. Ajá. ¿Verdad? Comentábamos también que es mucho menos dramático el amor que nos presenta el naturalismo en Francia que el amor que nos presenta el romanticismo en Alemania. En Alemania. En Francia no es tan arrebatado, no es tan destructivo. Pero podemos ver lo destructivo del amor en una Ana Karenina de los rusos, porque los rusos siempre son sinónimo de la desmesura, ¿no? Sí. Dostoyevsky nos presenta el alma rusa como un alma que no puede vivir sino a base de excesos, de contradicciones, de sufrimientos pavorosos que serían Extremos. inimaginables para un moderno y que son finalmente como trampas que se pone la psicología a sí misma, ¿no? En la que intervienen muchos factores, interviene la culpa, interviene la sensación de que sin un amor tremendamente pasional la vida es absurda y cosas así, ¿no? Sí, en el extremo. En el extremo, exactamente. Como tú dices, sí, claro. Sí, entonces puede uno decir, bueno, empezamos con algo que aunque no está... Sí, está reglamentado ya, por supuesto, el matrimonio entre los griegos. Sí, claro. También existe el amor de pareja entre los espartanos o los lacedemonios. No hay que olvidarlo que en el caso de los espartanos eso ayudaba a que un amante diera la vida por el otro, lo cual lo hacía un mejor soldado. Sí. Entonces, eso llama la atención. Está todo reglamentado, pero los excesos son típicos de una cultura que es la europea, en la que, si hablamos en términos de Nietzsche, o está hipertrofiada la razón, yo me tengo que casar y tener hijos, y esto es la ley, y lo tengo que hacer Ajá. todo esto cueste lo que cueste. El amor se vuelve tirano precisamente porque simplemente el amor al deber, pero no es un amor conyugal. Claro. Y entonces es el imperio tiránico de la razón, o como diría Goya, los monstruos de la razón. Pero después también se da el caso opuesto, es el imperio de Dionisos. Dionisos es la vitalidad, Claro. la fuerza vital, la pasión amorosa en toda su fuerza. Pero Nietzsche dice muy hábilmente, si no templamos a Dionisos con Apolo, tenemos entonces una vida llena de excesos emotivos, que solamente conoce las explosiones de sentimentales que vienen acompañadas por melancolía y depresión. Claro. Porque una cosa genera la otra. Sí. Y después la muerte. Y después la muerte, sí. Ajá. Por eso precisamente, por ejemplo, el morir amor de amor. wagneriano de Tristán y Isolde, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, el filtro de amor no hace que surja un amor que no existía, hace que se venzan las barreras. Eso es lo interesante de la historia de Tristán e Isolde. Simplemente se vencen las barreras y entonces Tristán le declara su amor a Isolda. Los dos se sienten perdidamente enamorados y como ven una circunstancia perdida, deciden que la única forma de consumar el amor es la muerte. Y estamos viendo aquí ya el colmo de la paradoja, porque el amor, que es deseo de vida, se convierte en deseo de muerte. En esta parte de la sombra tan tremenda. La sombra, exactamente. Y Romeo y Julieta. Romeo y Julieta yo pienso que es como está ubicado en el Renacimiento y está ubicado en el pleito entre dos familias distintas, ya nos muestra el exceso del amor. Exceso. Sí, porque el amor cortés llega hasta el Renacimiento, nos muestra el exceso de, bueno, no sé, tal vez podría suceder hoy en día todavía como en la versión de DiCaprio, ¿no? O sea, se despierta la amada. ¿Quién se despierta primero, Romeo o es Julieta? ¿Quién es la que toma el brebaje? El primero, creo que es ella. Es ella, ¿no? Es ella. Entonces él llega, la encuentra, cree que está muerta, y entonces toma algo del brebaje y entonces ella se despierta y también se muere, ¿no? Yo diría, bueno, en ese amor extraordinariamente pasional que la posmodernidad no conoce porque implicaría llevar el eros a un plano ideal que solamente conocieron los griegos. Creo que eso es básicamente. Como la modernidad incluye, entre otras cosas, la ausencia de ideales, es más difícil que eso ocurra. Ya las relaciones son más pasajeras y más superficiales. Sí, claro. Entonces podemos ahí pensar que todavía el Renacimiento en muchos sentidos
es un reenactment, una reviviscencia de lo que es la cultura griega, y entonces todavía existe el plano de los ideales, el plano del ideal de la mujer perfecta que se retrata en el amor cortés, y entonces obviamente al perder el objeto de amor, la única salida es la muerte. El humano idealizado. El humano idealizado, exactamente, Así es. sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿y la modernidad? Bueno, trajo consigo algo maravilloso que fue la libertad para amar. Por primera vez el amor, que era el vínculo que le daba cohesión a las familias griegas, que le daba cohesión al ejército espartano, que inclusive le daba sentido estrictamente a la antropología del Antiguo Testamento, porque es el amor lo que hace que el hombre no se sienta solo, no es simplemente el contrato matrimonial. Todo eso se pierde para la cultura occidental. O sea, parece que la cultura occidental se fijara en las minucias, se quedara como una hormiga, inmóvil en un punto, sujetada, yo diría, abrazándolo como obsesivamente, y olvidando que existe todo lo demás. Por ejemplo, es la obsesión con el derecho, a expensas del amor. O la obsesión con el amor en el siglo XIX, a expensas del derecho. Claro. Y luego la desaparición de ambos. Porque la posmodernidad es no amor, porque todo en esta vida es transitorio y no vale la pena contraer responsabilidades. Y el amor líquido, en general. El amor líquido de Bauman, así es. Ajá, claro. Exactamente. Ay, qué barbaridad. Pues qué interesantísimo está esto. Yo creo que es nuestros un tema radioescuchas bonito. están... Sí, muy bonito. Y cómo es que se pasa de este romanticismo y en el siglo XIX empiezan a ocurrir muchas cosas distintas, ¿no? ¿No? Porque, bueno, pues estaba como liderado por la iglesia, lo que sí podías y lo que no podías, lo que cómo deberías de amar y todo lo demás. Sí, a mí me llama la atención en eso, Carlota, lo que dices ahorita. Todas las religiones tienden a subrayar más el aspecto ritual que el aspecto ideal. Eso sucedió, por ejemplo, con el judaísmo, entonces se convirtió en un conjunto de preceptos. Ya nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Perdón. Sí, claro. Yo vi que... Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Ya estamos de nuevo contigo en este último espacio del programa y bueno, han llegado algunos comentarios. Muchísimas gracias, José de León, que dice: felicidades al programa, es muy interesante poder saber cómo cambian las relaciones y cómo se ven desde diversas perspectivas. Sí, la historia es increíble cuando hablamos del amor, de la pareja y esto. Andrea Palacios dice: saludos al programa, súper interesante todo lo que menciona el especialista. Muy agradecido, gracias. Ay, sí, muchas gracias. A ver quién más nos habla. Me decías de Voltaire y de que íbamos a platicar algo. Sí, Voltaire hace un como recuento en el diccionario filosófico de lo que es el adulterio, ¿no? Entonces, él habla, por ejemplo, cómo en la época de la Reforma y gracias a Lutero, el castigo, comparado con el castigo de la Inquisición, el castigo de la Iglesia luterana es mucho más leve. Se trata de lograr, inclusive con la Iglesia calvinista, de lograr, en la práctica no se logra, pero está el ideal que hay que tratar de alcanzarlo, de lograr una igualdad hombre-mujer, que bueno, nosotros sabemos que esa igualdad está claramente en las religiones del libro, pero que no se lleva a la práctica. Claro. Y después, bueno, si entramos al siglo XIX, una figura muy interesante para entender lo que es el amor, ese gran imposible al cual todos tendríamos que aspirar, es Søren Kierkegaard, el primer filósofo existencial. Kierkegaard. Lo interesante es que con Kierkegaard se ve muy claramente, y también con Hegel, el gran filósofo que tuvo prácticamente un imperio inconmovible durante 30 años en toda Europa. Era la última palabra y la palabra definitiva. Él decía que generalmente las religiones tienden a anquilosarse y entonces se subraya más la letra que el espíritu. Claro. Hizo un estudio del judaísmo, de cómo
poco a poco van purgando la religión del elemento más esencial, que es el amor. Claro. Y hay que decir, esto es una tendencia en todas las religiones del mundo. Quiere decir que también en la práctica, nosotros, como pertenecientes a una iglesia que nació del judaísmo, muchas veces caemos en lo estatuario, en las normas, y entonces nos vamos a las ramas. Aquí sí que vale especialmente aquello de no andarse por las ramas, porque precisamente si la predicación de Jesús es el amor y la reconciliación, no se entiende por qué no hay rastro, por ejemplo, a veces del amor en la aplicación del derecho canónico, que se ve todo finalmente como un contrato puramente civil. No hay... hay una lejanía tal de la doctrina esencial que Kierkegaard llega a decir, pues en nuestro tiempo está tan desprestigiado el cristianismo que yo me conformaría con ser simplemente un hombre honesto. ¿Qué tal? Y ese era el ideal de los europeos ya desde el siglo XVII, el honnête homme. Porque si uno quiere aspirar a los ideales, pues lo primero que necesita es un mínimo de decencia. Y era lo que buscaban ya en el siglo XVII hombres como Descartes, ¿no? Primero la decencia, después los ideales. No te vayas tan arriba cuando no puedes primero pasar párvulos y tienes que doctorarte en ellos. Y este ser un hombre honesto venía también a ser autoconocimiento. Será exactamente el autoconocimiento que te permite finalmente vencer, hoy diríamos, el narcisismo, establecer una verdadera relación de igualdad. Y por eso Kierkegaard, dándose cuenta de que van a la par la cultura y la religión, dice, tenemos que ver por qué nuestra cultura se ha hecho cada vez más refractaria al cristianismo. Yo pondría el ejemplo de la tercera parte del Padrino, donde un cardenal le muestra al Godfather cómo es el cristianismo en relación a Europa. Y entonces se acerca a una fuente, saca una piedra que ha estado ahí durante 300 años debajo del agua, húmeda por supuesto, la parte en dos y en su núcleo está totalmente seca. Y él dice, así es Europa respecto del cristianismo. Por eso se desembarazó tan fácilmente la posmodernidad del cristianismo, porque no llegó a tocar su interior. Y creo que es parte de la condición humana, no solamente de la historia de Europa. Claro. Pasa eso en todas partes, en el budismo, en el islam, ¿no? ¿Qué tiene que ver la yihad integrista con la yihad que en tiempos de paz se interpretaba simplemente como hacerse la lucha a sí mismo, ¿no? La guerra a sí mismo. Sí, claro. Y ese autoconocimiento significa finalmente poder sacar a la luz lo mejor de uno, si no tiene sentido. Sí. Y esta integridad en lo que respecta a la coherencia, ¿no? A lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que siento, exactamente. Y que no estén divididos, porque la falta de unidad es lo que finalmente se traduce en la tragedia histórica de la hipertrofia de la razón o la hipertrofia de la sensibilidad. Que no puede ser ni una ni la otra, porque entonces nos rompemos fácilmente. Sí, nos hacemos como el licenciado Vidriera de Cervantes, frágiles, y nos rompemos ante las demandas que exigen mucho amor o una buena argumentación, una razón vigorosa, ¿no? Claro. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que también es una constante en toda la historia, desde los hicsos, los sumerios, los judíos, los europeos, que la exigencia del matrimonio, de que es una obligación civil, aparece siempre que hay situaciones extremas como el conflicto de una guerra, porque hay que repoblar una ciudad y demás. Eso también pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Devastada una buena parte de la juventud norteamericana y de la juventud de los aliados, Francia, Polonia, Checoslovaquia, todo lo que quieras, pues era necesario volver a poblar el continente, ¿no? Claro. Que últimamente estoy pensando si no sería bueno hacer eso con los españoles, que ya no quieren tener niños y pues se van a quedar. Y los alemanes tampoco, ¿no? Y los alemanes tampoco, sí. Se están quedando y les dan facilidades y ni siquiera joven. Con las facilidades. Así es. Es una cosa terrible. Y hoy en día, bueno, yo diría, el amor líquido del que tú hablas, de Bauman, yo diría que ese miedo a la responsabilidad tiene que ver con aquello que ya el movimiento del 68 había repudiado, que era la falta de una forma de existencia auténtica, de un modo de vida pleno,
que no fuera simplemente puro maquillaje, cosmética, ¿verdad? Claro, Porque sí. dice Platón que casi siempre la civilización es pura cosmética, aparenta Nada la más lo que que no se es. ve. Sí, son como los demos de Bill Gates, sí, que te prometen maravillas y después resulta que no Después existen. resulta que no. Sí, así es. Claro, sí. Y entonces, bueno, pues son las paradojas de la historia del amor. Me parece que en el siglo XXI necesariamente surgirán, después de que se termine de gastar, porque todo se gasta, el nihilismo que ya Nietzsche predijo que iba a durar 2 siglos, que es ese no poder alcanzar a crear en ningún ideal. Así lo podríamos interpretar en realidad. Claro. Ni siquiera en un ideal humanitario. Una vez que esto se desgaste, seguramente el amor renacerá bajo formas distintas. Pero no sabemos cuáles, porque dice Hegel, el búho de Minerva extiende sus alas en la noche cuando ya todo ha ocurrido. O sea, no podemos predecir el futuro. No podemos. Pero sin duda el amor es como el ave fénix que renace una y otra vez. Generalmente con algún exceso, porque el hombre es el único animal que no solamente comete excesos, sino que se aficiona a ellos. Vive en extremos todo el tiempo. ¿Qué es para ti el amor? Después de todo lo que has leído, todo lo que sabes, todo lo que has pensado, ¿cómo definirías el amor? La capacidad para congratularse en el hecho de que el otro sea distinto de uno mismo y poderlo celebrar. Qué maravilla. Eso sería una forma de entenderlo, Sí, ¿no? claro. También la capacidad para hacer que sea más fuerte la generosidad que el egoísmo, que es una perversión del amor propio. Yo diría, cuando tenemos abundancia interior, es cuando realmente podemos amar a alguien. Pero cuando somos interiormente muy pobres, no tenemos la virtud que da, que es el amor. Es la virtud de dar. Yo diría que eso es el amor, qué hermoso, básicamente, ¿no? muchas Sí. gracias. Qué Al hermoso. contrario. Dice María de Jesús, tengo 4 hermanas solteras arriba de 40 años y su pensamiento es que si se casan y tienen hijos es perder en la vida, que es un sacrificio demasiado grande. Tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita. Sí. Tiene que ver con eso. Sí, yo diría que es que desgraciadamente la civilización ya nos conforma con muchas pérdidas. Entonces, a veces lo que podría ser una gran ganancia, cuando ya estamos en el extremo de la pérdida, parece la pérdida definitiva. Ya se acabó el programa. Ah, Tenemos bueno, que volver a los invitar a están Javier. invertidos. Tenemos que volver a invitarlo. ¿Hay una página donde podamos saber más de ti? Pues sí, está mi página, javierruizdelapresa.com. javierruizdelapresa.com Sí. para si quieres saber más de Javier, y lo tenemos que volver a invitar porque esto se estaba poniendo muy interesante. Que tengas una excelente noche. Muchas gracias, Javier. Gracias a por ti, haber Carlota, estado. muy amable. Gracias. Sleigh bells in the snow, said I'm dreaming of a